Bueno, muy buenas tardes ya. Quiero hacer un especial saludo a todos los académicos y todos los invitados que hoy pues, hacen este esfuerzo enorme de acompañarnos durante toda la jornada, y pues también saludar al doctor Javier Botero, viceministro de Educación Superior, que nos acompaña hoy. Yo digamos, me tomo la vocería de la mano para responder al ministro que sí vamos a hacer un esfuerzo por mejorar la puntualidad, pero también le voy a pedir un compromiso al ministerio. Desde ya, doctor, yo le invito a que se programe para que el 31 de mayo, el 10 de agosto y el resto de foros le dedique todo el día a la mano. Todo el día. Es que usted dice que Robledo se fue y que la doctora Ana María se fue, pero es que ellos no son los viceministros de Educación Superior. Y usted está discutiendo es con la MANE, con la encargada de que el presidente Santos no le llevara la nueva ley de educación superior al presidente Obama a la Cumbre de las Américas. Sí fue la MANE la que se encargó de que hoy estemos discutiendo esto. Entonces, le acepto digamos, la crítica sobre la puntualidad, pero le recomiendo que guarde el tiempo necesario para las discusiones con la Mesa Nacional Estudiantil. Bueno, yo les quería comentar algo sobre la excelencia académica para lo que nosotros estamos pensando. Independientemente de si es el mote correcto o no para el contenido que se le da, las diferencias sí son evidentes entre el contenido de lo que el gobierno valora como calidad o excelencia y lo que nosotros consideramos como calidad o excelencia. Desde la aparición del fuego, desde la aparición de la rueda, desde la aparición del iPad o de la electricidad, de cualquiera de estas invenciones, la historia del hombre es también la historia de la educación, la historia de cómo el hombre va evolucionando con el trabajo y va construyendo cosas que transforman la naturaleza para el bienestar de la sociedad. Esa es la historia del hombre y es también la historia de la educación. Nosotros entonces estamos haciendo estas grandes discusiones, estos grandes debates con todos los sectores. Acá no están todos los que deben estar, falta ir a más expresiones políticas, hay que hablar con las expresiones religiosas, hay que hablar con organizaciones no gubernamentales, hay que hablar con gremios económicos, estoy convencido de eso. Pero estos son los costos marginales de hacer un proceso democrático. Nosotros podríamos también citarnos 2 o 3 estudiantes y pedir una reunión al ministerio y sentarnos a hablar un par de horas, pero estos son los costos de hacer una política pública de una forma inédita como la estamos proponiendo desde la Mesa Nacional Estudiantil. Y como nada de esto es casualidad, también nada de esto hubiese sido posible sin la propia conformación de la MANE, sin la decisión de llamar a un paro nacional universitario histórico por lo coordinado, por lo orientado que fue, y por supuesto por rechazar esa propuesta que en un principio tenía el presidente Santos sobre la mesa. Es decir, es por esas razones. Y eso obedece a una respuesta que no, evidentemente no viene solamente del sector estudiantil, sino que es una respuesta que está acompañada por muchos sectores sociales y una respuesta a una gran cadena de equívocos que se fue implantando en nuestro país década tras década, desde hace por ahí 30 años. Es que digamos, los gobiernos no le han pegado a una, siempre se equivocan con todas las medidas que están llevando la educación superior, y la respuesta de la comunidad universitaria es ya no más con eso, hay que cambiar el rumbo, vamos a construir una situación distinta, una educación diferente. Este resurgir del movimiento estudiantil, yo no tengo duda alguna que se enmarca es también en el resurgir de los movimientos sociales en todo el planeta. Es en toda parte, porque la crisis también es en toda parte, y la crisis que en Colombia va a llegar, porque yo estoy seguro que acá estamos inflando una burbuja bien grande en varios aspectos, en el medio energético, con los créditos estudiantiles, con varias cosas. La bolsa de Colombia es de las que más crece en el mundo, pero espere que llegue la resaca. Yo hablo que estamos en la mitad de la fiesta, pero esto se va a poner duro, se va a poner bastante complicado, y nuestra resistencia se enmarca en la que han hecho los árabes en el norte del África, los indignados españoles, los ocupas de Wall Street, los estudiantes chilenos, los trabajadores coreanos, etcétera, etcétera. Ahí está enmarcada la lucha de la MANE, es una lucha también global, de carácter global. Los desastres de la apertura económica han sido los causantes de esa reacción. Y es que a mí se me hace imposible casi a veces creer cómo hoy existen unos verdaderos dinosaurios del neoliberalismo. O sea, repiten y repiten y repiten después de 2 décadas que en Colombia eso es un fraude. Si Gaviria lo que decía era que bienvenidos al futuro, que esto iba a ser la maravilla en 20 años. Tercer país más desigual del planeta, la mitad de la gente en la pobreza, el país con más, o uno de los más altos desempleos de América Latina. Ese es el futuro que nos proponía. Es decir, ya yo los invito a que hagan una reflexión seria sobre si eso es lo que están buscando. No sean más dinosaurios, no repitan las cosas por repetirlas. La prueba de que el gobierno quiere apagar el incendio de la crisis educativa, que también es una expresión de la crisis económica, con gasolina, es el PNC.
Entonces no están planteando, no hacen el diagnóstico de la crisis para cambiar la formulación de la política, sino todo lo contrario, es para profundizarla. El TLC es para profundizarla. Y el conjunto de leyes que venía con el TLC, como la indignante ley Lleras, como la ley engañosa ley de tierras, o como seguramente iba a ser la ley de educación. Todas esas y más, y mejor dicho, tratados que hay que implementar para la legislación nacional, etcétera, etcétera. Una cantidad de cosas que hay que implementar para poder llevar esto a futuro. Entonces, en términos de calidad educativa, ¿cuál es el problema que tenemos para resolver la crisis? Que la primera definición que tenemos que hacer para poder formular la política es la de qué modelo de país queremos. Esa es la primera definición. Y como los límites de autonomía de este país son supremamente estrechos o prácticamente inexistentes en algunos campos, no hemos podido tomar la decisión. Hoy lo que hemos visto es que el Ministerio de Educación Nacional funciona más como una filial del Banco Mundial, como una filial del Fondo Monetario Internacional. Es decir, puede que tengan el nombre de nacional y puede que la doctora Campo y el doctor Botero tengan cédula colombiana, pero no están representando los intereses de los colombianos, están representando los intereses de otras naciones y de otros organismos multilaterales. La pérdida de la soberanía nacional es entonces la clave del asunto. Recuperarla resulta fundamental para que podamos plantear una política distinta. Vuelvo y repito, como la dignidad es para el hombre, la soberanía es para las naciones y la autonomía para las universidades. En eso debemos ser inamovibles. Hombre, lo del Tratado de Libre Comercio, yo tenía acá unas cosas, pero yo lo que los invito a todo el mundo es hagamos todos los foros que sean necesarios para discutir las implicaciones del Tratado de Libre Comercio en la educación, que el doctor viceministro conoce muy bien. La cláusula de trato nacional que obliga a tratar de forma idéntica a las universidades públicas del país o las universidades privadas del país con las universidades foráneas, particularmente las gringas. La cláusula de acceso a mercados también obliga a que no se le puede poner trabas a las formas que ellos tienen para prestar ese servicio educativo, o sea, el ánimo de lucro. Y otro sinnúmero de cláusulas como la supresión de requisitos de desempeño, es decir, pueden venir acá a poner lo que quieran, el chuzo que quieran, y no se les puede decir que tiene que ser con calidad ni siquiera. O la expropiación indirecta, que es que si pone acá una universidad privada con ánimo de lucro, una sede al lado del externado y la gente se le da la gana de meterse al externado, la universidad puede demandar al Estado colombiano por pérdida de las futuras ganancias, por expropiación indirecta, porque ellos venían a hacer un negocio y el Estado colombiano no lo dejó hacerlo. Mire, el doctor viceministro decía, nosotros, esa propuesta del ánimo de lucro ya no está sobre la mesa. Eso puede ser cierto parcialmente. El problema es que ustedes, los integrantes del equipo del Ministerio de Educación Nacional, sí tienen eso en la cabeza, los pusieron fue para eso. La concepción con la que están construyendo esta política pública es también la misma con la que querían meter el ánimo de lucro. Acá está una entrevista de la doctora María Fernanda Campo con Yamil Amat y dice, en educación, Yamil, todas las inversiones son a largo plazo. Como en cualquier negocio o inversión, el empresario tiene que partir de la base de elaborar estudios de factibilidad y retorno de su inversión, es su decisión. Casi que podríamos terminar el debate ahí. No se concibe realmente la educación como un derecho, no la conciben. Pueden decirlo acá 10.000 veces, pero ustedes saben que si estaban defendiendo el ánimo de lucro era porque querían en eso. Entonces acá les toca hacer que no creen en eso, pero sí lo quieren, sí lo quieren. Los problemas entonces de las diferencias entre calidad del gobierno y la excelencia de nosotros son evidentes. La calidad como mercancía, la calidad para medir al final de una cadena productiva, como ponerle el sello de calidad a ver si cumplió o no los objetivos. El problema de eso es que como nos están demandando es mano de obra barata, entonces las multinacionales le dicen, oiga, ¿por qué no me hace por favor un técnico en extracción mineral mediocre? Y el SENA puede decir, listo, perfecto, lo hacemos. Y al final le pueden poner el título de calidad. Fue lo que nos pidieron un personal mediocre. Y eso es lo que estamos haciendo. Nosotros no compartimos eso, nosotros estamos hablando de excelencia académica, lo más alto de los niveles educativos puesto al servicio del desarrollo nacional. Y también acá tenemos unas cifras, porque esto tiene que ser con ciencia, tecnología, con innovación y con presupuesto estatal. En Colombia es tan evidente la política de los gobiernos neoliberales de desinteresarse por esto, que el aporte sobre la base de la proporción del Producto Interno Bruto para desarrollo e investigación es del 0.16%, del 0.16%. Y países que tienen el mismo ingreso per cápita de Colombia, como Sudáfrica, como Brasil,
están sobre el 1% en investigación y desarrollo. Ahí hay una cosa concreta, ministro, lo invito a que subamos ese porcentaje como sea, del 0.16%, tenemos que subirlo y llegar casi al 1%. ¿Cómo es posible que haya, que estemos firmando países TLC con países como Corea del Sur que tiene 22.000 publicaciones de ciencia y tecnología al año, o Estados Unidos que tiene 200.000 publicaciones de ciencia y tecnología, y Colombia vive en cuántos? 560 publicaciones. Con eso es con lo que estamos compitiendo. En patentes, igual, Estados Unidos tiene 200.000 patentes por año, Colombia apenas supera las 500. Sobre este análisis vale la pena entonces preguntarlo para ir concluyendo. ¿Permite el sistema actual de la Ley 30 de la acreditación del registro calificado evaluar la relación de la transmisión y la creación del conocimiento y su aplicación eficaz en las necesidades del pueblo? ¿Permite ese sistema? ¿Han contribuido las facultades de ingeniería del país a solucionar los problemas de infraestructura azotados por el invierno? ¿Permiten el pensum de las facultades de medicina que los estudiantes y docentes se piensen las causas y consecuencias de la crisis de la salud, de la crisis de la Ley 100? ¿Aportan los artistas a una construcción del folclore nacional, de la cultura nacional? ¿Están haciendo eso? Evidentemente no. Cualquiera que haga un análisis debería decir que no, precisamente por la formación de mirar a ver qué están haciendo. Y el viceministro dice, nosotros no nos metemos en nada de las universidades, pero no es cierto, porque por vía indirecta lo terminan haciendo. En las universidades públicas ni hablar, tienen controlados los consejos superiores, pero en las privadas nos termina pasando lo que pasa en los colegios. O sea, yo era cantado con teatro y en octavo me dijeron, ya no más teatro. Y yo, ¿por qué? Es que no sale el ICFES. Entonces, ¿para qué teatro? Y en el externado, si se nos da la gana de enseñar 4 semestres de romano y en la Universidad de los Andes es opcional, pues es que es así. Pero con el Saber Pro obligan a que las universidades, violentando la autonomía, modifiquen los pensum para ajustarse a ese sello supuestamente de calidad que termina siendo es más una marca mercantil. La marca mercantil de tener el mejor o el peor en cada, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que proponemos nosotros para mejorar esta situación? ¿Qué es lo que proponemos para transformarla? Antes de verificar la finalización del producto, porque es que eso lo hacía el capitalismo antes, lo que pasa es que se pillaron que les quedaba muy difícil. Hay que verificar, como lo decían varios profesores acá, el proceso, si la universidad tiene la planta docente correcta para eso. Si la universidad, por ejemplo, ¿cómo pueden formar médicos de calidad sin hospital universitario? Y pueden sacar cine en el Saber Pro. Entonces uno dice, no, buenísimo el médico del saber, que ganó 100 en el Saber Pro, y si no tiene hospital universitario. Entonces verifiquemos las condiciones, y en eso lo puede hacer el Estado. Vamos a ver, tienen 70% de planta docente por unidad académica, por ejemplo. El promedio de hoy, viceministro, es 25% de profesores de tiempo completo en las universidades del país. ¿Cómo puede haber calidad con una cifra de estas? Invirtámosla. Lo invito a que hagamos que la contratación de planta docente sea del 70% y 20 o 30% de profesores ocasionales o de cátedra. Profesores de planta es indispensable para cumplir la labor misional de que investiguen. El Estado en cualquier parte del mundo, en los mejores sistemas de educación del mundo, que son Alemania, Escandinavia, Estados Unidos, Japón, es el que financia el grueso de la investigación. Y los que definen son las comunidades académicas. En esto Marx definió la fórmula hace rato. Para la educación pública el Estado pone la plata y la sociedad define. ¿Y la sociedad quiénes son? Los académicos. Ahí están los que más saben de cada cosa. Los que más saben de ingeniería química no es la ministra Campo, son los ingenieros químicos que están dando clases en las universidades. Y ellos son los que deben definir los contenidos. Por último, estos son apenas unos elementos que nosotros estamos tratando de orientar para construir una propuesta diferenciada, eminentemente alternativa, o sea, es distinto a lo que ha sucedido en Colombia hasta el punto de hoy. Son elementos que seguiremos enriqueciendo durante el siguiente semestre en la construcción de un articulado, donde vamos a concretar estas expresiones. Pero lo importante es que sepamos que es un rumbo distinto. Y sí, acá hay crisis. Ayer firmamos el TLC, tal vez la peor decisión para el país, tal vez la peor decisión desde la independencia, pero también es la conmemoración de un año del movimiento de los indignados y del 15M a nivel mundial. Entonces yo estoy absolutamente convencido de que hay posibilidades de hacer una transformación en el mundo, hay posibilidades de transformar la educación superior en Colombia, hay posibilidades de seguir escalando peldaños hacia un país realmente soberano, democrático y en paz. Por eso los invito, compañeros y compañeras, a que no seamos hojas secas, a que no andemos ahí por las aguas mirando a ver qué es lo que pasa o si uno se cae por una catarata, sino que a que actuemos. Yo sé que acá la mayoría de los que están son dirigentes de todas las universidades,
pero llevémosle esto a los demás y incentivémonos a participar, porque es una oportunidad realmente excepcional la que estamos teniendo. Por ahí alguien decía que si el mundo fuera una aldea de 100 personas, solamente habría un estudiante, un profesional. Entonces la tarea, pues, compañeros y compañeras, y más en un país con las desgracias que tiene Colombia, es realmente enorme. Todo esto solamente tiene futuro, solamente tiene posibilidad si seguimos en las calles. Acá no estaría el viceministro, y menos toda la semana y toda la mañana, si no hubiéramos salido a las calles de la forma creativa, decidida como salimos. Entonces los invito a que apenas termine esto, almorcemos rápido y bajemos a las 3 de la tarde al ICFES y continuemos con la movilización, que va a ser lo único que nos va a permitir defender nuestra propuesta alternativa. Muchas gracias.